El Ministerio de Enseñanza y Predicación, Rema Internacional, presenta hoy a la licenciada Diana Ballestas de García con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad. Para los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para que oiga el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo de recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe el mensaje para hoy. La señal climática. Vamos a hablar en el día de hoy acerca de la señal climática. Aquellos que están al tanto de las noticias se imaginarán que vamos a hablar un poco de lo que la Biblia enseña acerca del cambio climático. Esta es una señal poderosa, es una señal que afecta a todo ser humano en este planeta. Se logra distinguir desde cualquier punto del planeta el cambio climático que está sufriendo nuestro planeta Tierra. Pero además de ser un cambio que está traumatizando las mentes de los científicos más eminentes, porque ven con entristecimiento, ven con dolor lo que está sucediendo en el planeta, no pueden hacer otra cosa sino buscar medidas pasajeras para la confusión que trae el cambio climático al planeta. Por eso es una señal de la segunda venida de Cristo. El cambio climático es una señal global acerca de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a tomar como base para nuestro estudio en el día de hoy el Evangelio según San Mateo, y vamos a leer en el capítulo 24, verso 4 al 7. Vamos a leer hasta el verso 8. Mateo 24, 4 hasta el 8. Leemos las palabras de Jesús, escritas por el evangelista Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Gracias, Dios, por tu palabra. Permite que cada corazón escuche con convicción de que tú, Señor, eres el autor de tu palabra. Convence, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La señal climática está descrita en el versículo 7 del capítulo 24 de Mateo. Es una señal descrita por el mismo Señor. A la pregunta que los discípulos le hicieron inicialmente sobre qué señales habría acerca de la segunda venida de Jesús, que dijo que vendría por segunda vez. Ante esto podemos mirar solamente un pequeño trozo de lo que los periódicos a nivel mundial están diciendo con respecto al cambio climático. Para algunos no son muy buenas ni nuevas la enseñanza acerca del cambio climático, pero es la realidad que está anunciada en la palabra del Señor y que vamos viendo cómo se va cumpliendo. Algunos de los titulares que logré copiar más o menos son estos. El cambio climático está transformando a Estados Unidos en un país cada vez más afectado por las tormentas, la contaminación atmosférica y las enfermedades, según un nuevo informe científico federal. A esto responde la Casa Blanca de la siguiente manera: frente a este informe, la Casa Blanca llamó a actuar con urgencia ante el cambio climático. Esta es una noticia que ha sonado mucho en estos últimos días
y se ha promulgado en los diferentes noticieros de allá y de fuera del país. Hay otro titular aquí que dice: el colapso de los glaciares aumentará el nivel del océano hasta en 1.2 metros. La fusión de los glaciares de Antártida Occidental es irreversible. En otras palabras, lo que este periódico está anunciando es que el daño ya está hecho y solamente podemos buscar formas para protegernos, la humanidad, de lo que viene más adelante, cuando en la medida en que pasen los días se aumenten las catástrofes, los desastres por causa del cambio climático. El cambio climático, aquí hay otro titular que leo: el cambio climático traerá más pobreza, éxodos y violencia. Este es un periódico de Europa y dice: la pérdida de hielo en Groenlandia se acelera. Hay otro titular que dice: esta es la evidencia muy clara de que la Biblia se cumplirá en la mínima tilde, como lo dijo Jesús. Hay conocimiento en el corazón de muchas personas de que todo lo que se está viendo a nivel global ya está profetizado. Para otros que quieren ser un poquito más obstinados en no creer, es difícil tratar de entender que ya Dios lo conocía y que por eso Él lo anuncia en su palabra como una señal profética que va a darse precisamente antes de la aparición gloriosa de nuestro amado Jesús. Pero esta es una realidad que no podemos tapar con un dedo, no podemos ocultarla. Por eso vamos a proclamar y vamos a continuar anunciando que en breve, en pocos minutos del tiempo de Dios, aparecerá el Señor Jesús en las nubes, y solo aquellos que estén con Él serán salvos de lo que viene a este planeta. Ya que es la señal más notoria y la señal que toca la piel directamente de todas las familias en el mundo, veamos entonces lo que la Biblia habla acerca de este cambio climático, que por muchos años se tenía como algo leve, como algo que no iba a pasar a grande escala, pero que a estas alturas vemos grandes témpanos de hielo, iceberg flotando, que se han desprendido de los glaciares, tanto de la Antártida como del el Ártico. Por lo tanto, nosotros debemos estar esperanzados en el Señor Jesús. No hay balsa, no hay barco, no hay submarino, no hay casa escondida en la roca que pueda proteger al ser humano de la bravura del mar, de todo lo que va a acontecer en fila, como consecuencia una de la otra, en cadena, todo lo que espera a este planeta. En primer lugar, el cambio climático es una clara señal de la segunda venida de Cristo. El cambio climático no es solo de este tiempo. Hace muchos años se dio un cambio climático bastante severo, pero no había ni la tecnología, básicamente, para medir y tratar como de describir en términos científicos lo que estaba sucediendo. Antes del diluvio, las condiciones climáticas del planeta eran muy distintas. Vemos cosas en las que la gente comía diferente, los árboles eran diferentes, había una especie de capa de agua o de vapor de agua alrededor del planeta que le protegía mucho más de los rayos del sol. Además de eso, le permitía estar al planeta y toda su vegetación como en un estado de aire acondicionado permanente, como para darme a entender mejor, explicarme mejor. Ese cambio fue drástico, porque ese estado en el que el planeta vivía y que lo disfrutaban quienes estaban viviendo en ese entonces, ese estado se acabó cuando descendió el agua del diluvio. Al caer todas esas aguas, las que estaban retenidas en la atmósfera, las que estaban también sumergidas en la parte de abajo de la tierra, toda esa agua salió. El cambio climático fue severo. Tan fuerte fue que se dice, según los estudios, que Noé se emborrachó porque no cayó en cuenta de que el cambio climático le había afectado el vino que había preparado. Así que al fermentarse tan rápidamente el jugo de uva, él lo tomó, lo siguió tomando, lo sintió de pronto un poco raro, pero siguió y se emborrachó.
Y bueno, algunos ya conocemos con más detalle la historia de Noé cuando se emborrachó y se desnudó. Pero eso es algo que fue provocado por un diluvio mandado por el Señor, porque nada de lo que ocurre en este planeta es por accidente o ajeno a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el cambio climático en este tiempo, aunque parece que es más lento comparado con el cambio cuando se dio en el diluvio, aún así va aumentando cada día más. Los expertos dicen que cada vez hay que ajustar las cuentas regresivas del total cambio climático. Ellos, por ejemplo, estiman que en unos 20 años habrá cierta actividad en el clima de la Tierra, pero resulta que no son 20 años, se reduce a la mitad, o sea, a 10 años. Esto indica que las cosas en el planeta van cambiando muy rápidamente, muy velozmente. Por lo tanto, cuando Jesús dijo estas palabras, había sí pestes, hambres y terremotos, pero en muy baja proporción. Podemos mencionar que había más inmoralidad que estos desastres naturales. Además de que eran en menor proporción, no se veían en todos los lugares. Se ha estudiado a través de la historia, la antropología, que el hombre vivía como en cierta paz. Habían algunos grupos nómadas, algunas naciones que trataban de subyugar a otras, y eso básicamente era lo que provocaba sequías, hambres, se robaban las cosechas. Pero no era algo provocado especialmente por el desequilibrio del sistema ecológico en el planeta, como se está dando en el día de hoy. Por lo tanto, Jesús lo dijo, y podemos pensar en la cara de los discípulos pensando, ¿cómo puede ser algo tan grave? ¿Cómo puede ser algo tan devastador? Pero Él lo dice porque al aumentarse, al incrementarse y verse no en un lugar, sino en muchos lugares a la vez, pues la catástrofe es mayor. Realmente es una señal que merece consideración. Y vemos que en la época en que Jesús dijo esto, no había ni los avances médicos que conocemos en el día de hoy, ni los avances meteorológicos que hoy conocemos para tratar de anunciar antes de que sucedan las catástrofes. Miremos un poquito con más detalle las palabras que Jesús usa aquí: pestes, hambres y terremotos. La palabra pestes básicamente significa plaga en sentido de destrucción. Es una plaga que destruye, provoca muerte, como consecuencia de algo que la origina. Tenemos lo que es también la palabra hambres. Hambres no es exactamente lo que se debe entender, sino que hambre es la consecuencia de morir por la escasez de alimento. Es lo que Jesús quería decir. Escasez de alimento, por lo tanto, hambre, por consiguiente, muchos van a perecer por causa del hambre. Los vocablos que se usan para describir estas palabras hablan acerca de escasez, muerte, enfermedades, pestilencia, plaga, mortandad, escasez de alimento en todas las partes del planeta. Y la palabra terremotos es un poquito más profunda de lo que entendemos como terremoto en español. La palabra tiene que ver con rugir, es como una especie de rugido, es como un clamor, un estruendo con ímpetu, es un alboroto. No solamente es el hecho de que la tierra tiemble, sino también lo que produce el temblor de la tierra, el pánico en la gente, el terror en la gente, como la gente corre de un lado para otro, buscando refugio sin hallarlo. Hablamos también, cuando hablamos de terremoto, de ráfaga de aire, tiene que ver con ciclones, huracanes, tempestad, tiene que ver con hacer mover algo de un lado para otro. Es una conmoción que también se da en el aire. El vocablo aquí es seísmos, así que estamos viendo algo que provoca una reacción en cadena.
Si hay terremotos, entonces los terremotos provocan destrucción, inundación, avalanchas, etcétera. Esto hace que los sembrados disminuyan. Muchos sembrados se pierden, los terrenos quedan a veces inutilizables y además de esto, muchas personas cambian de labor por ver que ya no hay muchas garantías en sembrar por tantas catástrofes unas detrás de otras. Después de esto, lo que sigue encadenado es la falta de alimento. La falta de alimento trae a su vez la violencia, trae los éxodos, pueblos que salen completamente enteros de un lado para otro buscando formas de vida más cómodas, donde puedan por lo menos asegurar su supervivencia. Tenemos aquí otra señal del cambio climático dictado por el mismo Jesús. En Lucas capítulo 21, versos 25 y 26, si tiene su Biblia puede leerla. Lucas 21, 25 al 26, dice: entonces habrá señales en el cielo, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Dice además el pasaje: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Las expresiones que Jesús usa aquí son bramido del mar. Esto va a causar en la gente angustia, confusión. Además de eso dice el movimiento de las olas. Va a provocar también el desfallecimiento en los hombres. No sabrá qué irá a pasar después. Ese error que hay en las personas cuando hay alarma de tsunami, cuando hay alarma de tempestad y no sucede. Muchas personas dicen, bueno, la vez pasada avisaron que iba a haber tsunami y no hubo tsunami. Así que, ¿será que me muevo ahora que están avisando que hay posible tsunami, hay advertencia de tsunami, o me quedaré quieto? Muchos se quedan quietos y llega el tsunami. Otros deciden irse y no llega el tsunami. Esto es un estado de expectativa en el que no hay certeza, no hay convicción de a dónde coger, qué hacer, porque el cambio climático está afectando a la familia. Y es un acto que el Señor profetizó de una manera tan contundente, se está cumpliendo en el día de hoy. Por lo tanto, los terremotos provocan, cuando son en el fondo del mar, en el suelo marítimo, provocan maremotos. Estos maremotos se traducen como tsunamis en el día de hoy. Esto genera entonces hambres, pestes, y es una secuencia que va como en pastillitas de dominó. También vemos en Mateo capítulo 24 versículo 22 que el Señor muestra otra parte del cambio climático. Es que los días serán acortados. Dice la Biblia: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El último terremoto que hubo, bueno, hubo varios, pero mencionamos por ejemplo el de la nación de Haití, el que también hubo en Chile, provocaron ciertos moveres tan fuertes que inclinaron el planeta cierta cantidad de grados. Esto hizo que cada día en el planeta se fuera acortando. Así que vemos que el reloj sigue marcando la hora, pero el planeta gira un poquito más rápido. Eso hace que los días sean más cortos. Por lo tanto, es una señal muy clara que no podemos negar. La dio el mismo Señor y se está cumpliendo al pie de la letra. Estimado amigo, amado hermano, si esto se está cumpliendo como una profecía de Jesús y las demás señales se han cumplido, hablo por ejemplo de los falsos maestros, los falsos mesías, los falsos cristos, las falsas doctrinas, entonces realmente estamos en los postreros días. Y si estamos en los postreros días,
es porque el Señor está a las puertas. Y la única tabla de salvación, y qué tabla poderosa, es nuestro amado Jesús de Nazaret. Los días entonces están siendo acortados y muy posiblemente seguirán acortándose, porque esto es una cadena que va surgiendo en la medida en que va pasando el tiempo, van saliendo más y más circunstancias que promuevan este cambio climático. En segundo lugar, el cambio climático va a aumentar. Apenas estamos viendo la señal del cumplimiento de las palabras de Jesús. Apenas hace unos años estamos viendo lo que es el cambio climático. Apenas hace unos años estamos midiendo que los grados de temperatura en el planeta están aumentando levemente. El arrecife de coral más grande del mundo que queda en Australia se está viendo afectado seriamente por el cambio climático. Parece que no es gran cosa, de pronto no lo sentimos nosotros con facilidad, pero estos pequeños organismos que viven en el agua, ellos sí lo sienten y se afectan de tal manera que muchos mueren al punto de ser extinguidos. Este es el temor que hay y el cuidado que se tiene con estas reservas naturales que hay en el mar. Pero es algo que no se puede evitar, ya está profetizado. Y mientras el hombre siga dándole la espalda al Señor, seguirán cumpliéndose. Esto apenas será un principio de dolores. Explicamos en días anteriores que los dolores de parto de una mujer se van incrementando uno tras otro, pero al mismo tiempo se van acercando más el uno al otro. Así cada contracción va dejando menos tiempo para tener alivio después de pasar una contracción. Esta es una señal inequívoca de que el Señor está a las puertas. Hay un aumento en el cambio climático. Miremos lo que la Biblia dice que va a suceder, que aún no ha sucedido, pero que está ya a punto de suceder. Ejemplo, en Apocalipsis capítulo 16, verso 20, dice la Biblia, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Las islas y los montes serán movidos del lugar. Muchos van a desaparecer. Estando usted aquí de pie, puede suceder eso. Las costas serán afectadas al subir el nivel del agua en el mar. Dice también la Biblia, además de lo que hemos leído en Apocalipsis 16:20, que Dios es el que está de alguna manera promoviendo este cambio. Así que si preguntamos, ¿quién promueve este cambio? La respuesta siempre va a ser la misma, Dios. ¿Por qué? Dios no es que quiera destruir el planeta, sino que por causa del pecado de la humanidad, prácticamente Él se ve obligado a actuar, y como el actuar de Él para nosotros es demasiado lento, pero para Él es rápido, Él es eterno. Nosotros vivimos segundos delante de los ojos del Señor, entonces cada actuar que Él hace, lo vemos lento en nuestra vida. Hablamos de años en los que todavía no habíamos nacido y ya este cambio climático se estaba viendo. Pero es Él el que está detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre lo empuja. Es algo que Él decretó, es algo que Él ha permitido. El pecado del hombre ha hecho que el planeta llegue a este punto. Por lo tanto, Él solamente anuncia lo que las consecuencias del pecado del hombre pueden llegar a ser. Eso está, podemos leer algunos pasajes, Isaías 40:15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Hay de los habitantes que están viviendo en las islas. La idea no es asustar, la idea es buscar del Señor Jesús. Esa es nuestra esperanza, nuestra balsa segura, nuestro barco poderoso. Dice también el Señor en Isaías 42:15, que los ríos los tornaré en islas y secaré los estanques, la hierba se secará. Todo esto será visto el día en que el Señor derrame su ira sobre el planeta.
Así que estamos viendo cambios que son acelerados y son fuertes. Pero todavía faltan mayores cambios. Las islas desaparecerán. Estaba viendo un documental en el que grabaron en tiempo presente cómo partes de la isla de Japón, un país industrialmente tan desarrollado, las placas de pavimento, de concreto de las avenidas, se movían, se ajustaban y se desajustaban, como balsas de madera flotando en el agua. Ojalá usted lo busque, puede entrar a internet, investigar mucho más. No es montaje, es real. En Japón hay sectores donde ya el agua de mar sube por las alcantarillas, porque Japón es una isla. De esta manera vemos cómo se va cumpliendo todo. Pensemos por un momento, las personas que vi en el video que corrían tratando como de buscar un lugar seguro, pero no lo hallan porque es que están flotando en una placa de tierra que no tiene base sólida en el agua. Así que el agua comienza a colarse por momentos por entre las grietas del concreto de las calles de algunas ciudades de Japón. Es cuestión de mirar el video y ver la agonía de la gente, cómo corren, tratan de proteger a sus hijos, pero ¿protegerlos dónde? ¿Cómo? Si no hay a dónde correr. Ese es el caso en Japón, pero eso va a ir desencadenándose en más inseguridad en otras islas, y hay muchos países que son islas. La capa de ozono. Miremos la capa de ozono. La capa de ozono, dice la Biblia, que desaparecerá completamente. La capa de ozono, en Apocalipsis capítulo 6, verso 14, nos dice la Biblia que desaparecerá. Dice el Apocalipsis capítulo 6, verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El cielo aquí es la traducción de una palabra, ozono. Ozono es un vocablo griego, y lo usamos para distinguir esa capa azulita que vemos cuando sale el sol. Esa capa, que parece tan débil, parece un humito, parece un gas, va a desaparecer completamente, porque el efecto de los gases invernaderos que hay en el planeta no le permitirán seguir existiendo. Por lo tanto, los rayos del sol serán más fuertes que ella, y poco a poco se irá como enrollando. Esta es la figura retórica que usa el apóstol, como si un pergamino, un rollo, una cartulina que está enrollada se abre, y después de abrirse entonces se cierra y se enrolla sola. Así desaparecerá la capa de ozono. Pareciera que es lento el efecto, pero mire lo rápido que va. Eso está en la Biblia. Dice ahora, además de eso, hay una consecuencia muy contundente a la que hay que también tenerle. El sol incrementará su calor en contra del planeta Tierra. Obviamente, sin haber capa de ozono, el sol va a calentar más fuerte en nuestro planeta. Por lo menos los rayos van a penetrar con más fuerza en nuestro planeta. Esto va a provocar un descongelamiento de los casquetes polares más rápido, más contundente, y va a provocar de esa manera la desaparición de muchos kilómetros de costas de todos los continentes y la desaparición de islas. Es algo que está profetizado, no es algo que no se sabía, solamente que prefirieron leer más filosofía hueca, científicos que no creían en Dios, que leer la Biblia. Apocalipsis capítulo 16, versos 8 al 9, leo la palabra de Dios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Cómo es posible que una persona, viendo que la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra, tildes, comas, como dijo Jesús, nada de esto se quedará sin cumplir?
¿Cómo puede una persona llegar al punto de decir, voy a ahorrar, voy a amontonar dinero, voy a hacer esto, pero no voy a buscar de Jesucristo porque no me interesa? En este momento el Señor está ofreciendo una balsa, un barco poderoso. Así como en el tiempo antiguo el barco, el arca de Noé, sirvió para la salvación de aquellos poquitos que creyeron. En este tiempo Jesús está ofreciéndose como barco de salvación, como un arca de salvación. Y tú debes embarcarte en ese arca. Si tú crees en lo que dice la Biblia, pero todavía no estás viviendo como Jesús demandó, que debe vivir un discípulo de Él, no estás en el arca. Necesitas afirmarte en esta arca que es Cristo. El rema del Espíritu Santo para ti en el día de hoy es: hay dos grupos de personas, los que no tienen esperanza y los que sí la tenemos. Primera los Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Estimado amigo, amado hermano, esto no es ilusión, no es ficción, esto es realidad. Aquellas películas que se han promocionado acerca del fin del mundo, creo que quedan cortas frente a lo que la Biblia explica que va a suceder en el planeta. Agárrate del Señor, Él es la única esperanza. Repite conmigo esta oración. Dile a Dios de corazón. Lo puedes hacer mentalmente o lo puedes hacer en voz alta. Padre, gracias por tu palabra. Reconozco que el cambio que se está dando en el planeta ya fue anunciado por ti. Creo en ti. También creo que viniste a este mundo, te hiciste carne y resucitaste al tercer día. Me agarro ahora de esa esperanza bienaventurada. Te ruego que confirmes mi nombre en el libro de la vida y que no permitas que ni yo ni mi familia suframos los agravios del cambio climático. Guárdanos en la palma de tu mano, protégenos como poderoso gigante. Te escojo como mi arca de salvación. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo de hablar y tiempo de callar. El Ministerio Apostólico Rema Internacional presentó su programa Didascalia con el reverendo Fernando García Sotomayor, proclamando las buenas nuevas del Señor para tu vida. Regresaremos pronto con el Dabar del Altísimo a las naciones, el querigma del Eterno para el que tiene hambre y sed de la palabra revelada. Póngase en contacto con nosotros para edificarle en su fe. Shalom Ubraha Adonai, paz y bendición del Señor. Hasta entonces.